vecina comuna que cuenta con un hospital que ha venido a entregar un servicio esencial, no solo a los vecinos de Padre Las Casas, sino también a gran parte de la Araucanía. Vamos a saludar para hablar precisamente de la preocupación por las enfermedades de invierno con la doctora Stephanie Quelempan, quien es jefa de pediatría del complejo asistencial Padre Las Casas. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel. Gracias por darnos este tiempo. Sabemos que por estas horas, por estos días, ustedes están tremendamente ocupados y preocupados también por esta situación. ¿Cuál es el incremento que ha tenido el servicio de urgencia infantil respecto de recibir pacientes producto de estas enfermedades de invierno? Bueno, nosotros como Complejo Asistencial Padre Las Casas, desde diciembre del año pasado contamos con un pediatra de turno. Sin embargo, nuestra consulta de urgencia ha aumentado consistentemente y se ha permanecido aumentada. Eso ha significado que nosotros debamos además triplicar nuestras camas disponibles para pacientes hospitalizados y tener que tomar una serie de medidas en pos de poder entregarle a nuestra población, que no solo es Padre Las Casas, Junco, Melipeuco, sino que además mucha población que consulta desde Temuco y de otros nodos, que nosotros también prestamos apoyo ya que tenemos pediatras residentes, para poder dar abasto a esta demanda aumentada de consulta pediátrica, sobre todo en enfermedades respiratorias. Doctora, cuando llegan los pacientes, ¿cuál es la mayor afección que van presentando y qué es lo que los está provocando? En este minuto nosotros trabajamos con los datos de la semana epidemiológica 23, que es la semana anterior, y la mayor tasa de virus que se han ido encontrando en los testeos es el virus respiratorio sincicial. En segundo lugar, el virus influenza, que son los que más están predominando, diríamos, en la región de la Araucanía y que nosotros más hemos estado pesquisando. Respecto a los síntomas y signos, lamentablemente lo que más estamos encontrando son pacientes con dificultad respiratoria, con los signos clásicos que uno le entrega a las mamás como signos de alarma, que es el hundimiento costal, la cianosis, la dificultad respiratoria y la tos muy, muy exacerbada, digamos, asociado además a una fiebre que es de difícil manejo. Y en este aspecto se dice que estamos recibiendo un brote mucho más potente incluso que antes de la pandemia. ¿Ustedes lo han podido comprobar así, con esa fuerza que llegan estas enfermedades? En el contexto específicamente de la pediatría, el pediatra sabe que el invierno es un tema complejo, por eso existe el concepto de campaña de invierno. Sin embargo, entendiendo que en la pandemia tuvimos durante 2 años a los niños resguardados, a los niños en sus casas teniendo clases, y que lentamente, en la medida que la pandemia fue mejorando, estos niños no solo volvieron a las actividades, pero guardando las precauciones con mascarilla, por ejemplo. Actualmente son niños que ya no requerían uso de mascarilla. Entonces es un sistema inmune que estuvo muy protegido y que ahora vuelve a exponerse a lo que se encontraba habitualmente en el ambiente. Entonces es un sistema inmune que está volviendo a acordarse de cómo defenderse. Por eso es una de las razones que nosotros especulamos ha hecho que desquicemos más virus, los niños se estén contagiando más y estén en la medida de lo que sucede contagiándose, y no solo contagiándose, sino agravándose más. Doctora, y lo dramático, ya ayer el Ministerio de Salud contabilizaba 4 niños fallecidos producto de esta situación. El oportuno reconocimiento de lo que le está pasando al menor, me imagino que como en todo orden de situaciones de salud, es básico. No darse cuenta puede estar costando la vida al niño. Lo que pasa es que hay que entender que existen síntomas y signos que sí nos orientan a la gravedad, así como hay síntomas y signos que nos orientan a la consulta precoz. No se le puede olvidar a la población que hay muchos dispositivos donde uno puede consultar y que hay síntomas y signos de gravedad que requieren consulta en un servicio de urgencia, como lo son la fiebre de más de 3 días que no cede, un paciente que se le ponen morados los labios, que es cianosis,
un paciente que se le hunden las costillas para respirar, un paciente que ya se ve agotado al respirar, que el esfuerzo que está realizando es muy grande. Ese es un paciente que debe ir al servicio de urgencia. Versus un paciente que empieza con tos, que tiene fiebre en primer día, que tiene mucha congestión nasal, ese es un paciente que se debe priorizar consultar de manera ambulatoria o en los otros dispositivos de atención, como los dispositivos de atención primaria. Tenemos que enfocarnos y la población debe entender que nuestra idea es siempre que el niño no se agrave, pero para que eso suceda necesitamos tener las consultas oportunas y tener las consultas en los lugares donde es más probable que recibas la atención. Por lo mismo que tú me preguntabas por la gran demanda en los servicios de urgencia, es porque también hay muchos pacientes que lo mejor sería que consultaran de manera ambulatoria, para así darle cabida a los pacientes que efectivamente están más complejos, asistan al servicio de urgencia. A ver, doctora, hagamos un poco de pedagogía. En la segunda de las situaciones es cuando uno podría manejarlo en la casa. Esto, como dicen siempre, un resfrío dura 5 días, más o menos. Es ahí, en ese plazo, si es que el niño no se agrava, la situación pasó. Distinto es, en lo que usted nos explicaba, en el primero de los ejemplos, donde ahí debe ir de manera urgente a ser atendido por un facultativo médico. Un resfrío puede durar hasta 7 días, en promedio. El resfrío es algo que sí tú puedes manejar en la casa. Versus el otro paciente, tal como tú decías, que es un paciente que requiere ser evaluado por un profesional y requiere un manejo para evitar, idealmente, la hospitalización. Ese paciente se evalúa y a veces logramos evitar la hospitalización, que por supuesto no siempre se logra en todos los casos. Sí, sí, nos están llegando hartas consultas acá. Mire, doctora, este es un tema que también hace días me lo estaban planteando. Se dice, por la sabiduría de la comunidad, que el hecho de haber estado niños 2 años resguardados, ellos en definitiva no tienen en su ADN el reconocimiento de estos virus, de tal manera que no tienen los elementos propios del cuerpo para enfrentarlos, a pesar de poder estar vacunados, por ejemplo. ¿Es eso también lo que ha hecho agravar la situación que hoy día se ve en el país y naturalmente también en la Araucanía? Más que agravar la situación, yo diría que es algo que se espera, entendiendo que estábamos enfrentando una pandemia global, entendiendo que teníamos que proteger a nuestras infancias, sobre todo porque los niños, en la medida de que van creciendo, por supuesto que van ganando mayor inmunidad. Entonces, si un niño nació en la pandemia, estuvo esos 2 años encerrado, claramente no se expuso a lo que uno espera que un niño de 2 años se exponga y pueda manejar. Entonces, entendiendo que ese encierro era por un bien mayor, que era por preservar la vida, claramente afectó al sistema inmune que está volviendo a aprender a defenderse. Por eso la asistencia al jardín infantil es importante, el relacionarse con otros niños. Por lo mismo, la idea es no sobreexponerlos, pero sí que en la medida que el niño se mantenga sano, pueda asistir al jardín infantil, se pueda relacionar con otros niños y sobre todo a todos los que son lactantes menores, evitar la exposición a lugares muy concurridos, o sea, evitar ir al mall, evitar ir a lugares muy encerrados o muy aglomerados. Y desde su punto de vista profesional, ¿deberíamos volver a hábitos que nos entregó la pandemia? Uso de mascarilla, lavarse las manos, evitar, si que no es urgente, ir a lugares donde hay muchas personas. Absolutamente. La pandemia nos trajo ese aprendizaje que es muy importante. El lavado de manos es primordial y es fundamental para evitar la transmisión de virus. Pensando que un niño es difícil que pueda controlar el llevarse la mano a la nariz y en el contexto de que esté resfriado, estar siempre pendiente de que se laven las manos. Un niño con síntomas respiratorios, un adulto con síntomas respiratorios, debiese usar mascarilla para evitar el contagio de otras personas. Y lo otro muy importante es no exponer a nuestros lactantes a situaciones de riesgo como aglomeraciones, como el mall, como lugares muy concurridos, donde
nosotros no podemos manejar que el del lado se cuide, pero yo sí me puedo cuidar. Entonces sí es importante en ese sentido, dentro de lo posible, volver a usar mascarilla. Bueno, y aquí volvemos a lo que estábamos conversando casi en un comienzo, en orden a que hay signos en el niño que hacen evidenciar la gravedad, es decir, cuando debe estar en un servicio de urgencia infantil o cuando debe quedarse en la casa. Si es que no entendemos bien la recomendación y llevamos al niño que tiene un resfrío suave, puede ser que la misma aglomeración que tiene de espera en el servicio de urgencia pueda recibir virus más potentes. O sea, es que en ese minuto el servicio las personas que van a la urgencia son personas que tienen alguna enfermedad, independiente de lo que estábamos hablando de la gravedad de la consulta o de la sintomatología que presenta. Por supuesto que si tú tienes a tu hijo de 1 año y lo llevas al servicio de urgencia porque tiene solo congestión nasal, al lado tuyo puede haber un niño que tiene un virus mucho más complejo y que va a requerir hospitalizarse y te estás exponiendo a ese virus. Por eso uno orienta a que los pacientes que consultan con síntomas más leves vayan a servicios de atención primaria y consulten de manera ambulatoria. Si son síntomas que no están englobados dentro de lo que nosotros esperamos como más grave, es una consulta que puede esperar al día siguiente o hasta que obtengas una hora próxima para que te evalúe algún profesional. Sí, es que yo hacía referencia a esa consulta frente a los testimonios que recibimos de los padres de esta lactante que murió allá en la Quinta Región, porque ellos dicen que llevaron a su hijo que tenía tos y finalmente en 6 horas termina muerto por el virus sincicial. Entonces, eso demuestra en la práctica lo peligroso que es llevar a un lactante hasta un servicio de urgencia cuando son temas menores que no dejan de ser, porque la enfermedad en un niño, en un lactante, evidentemente es de riesgo en cualquier instante. Entonces, es ahí donde yo creo que hay que hacer el foco con la familia, ¿o no? O sea, obviamente hacer el foco en intentar priorizar y lograr comprender a qué lugar es más conveniente consultar, pero lo que sin duda es más importante son las medidas de prevención. O sea, evitar llegar a que tengas que decidir dónde consultar. Y eso se hace, como reiterábamos, con el lavado de manos, idealmente usar mascarilla si te encuentras sintomático, evitar aglomeraciones y lo que hemos conversado también, que es el buen uso del servicio de urgencia. Claro. En cuanto al tema de, que ha sido recurrente también, de anticipar las vacaciones. Doctora, ¿ustedes son partidarios de que esa medida debería hacerse efectiva considerando lo que estamos viviendo hoy día a nivel nacional y también aquí en la Araucanía? Lo que pasa es que el concepto de adelantar las vacaciones obedece a una solicitud, tal vez pensando en los pacientes que se verían beneficiados, que son aquellos pacientes que son mayores, pacientes escolares y preescolares. Pero hoy en día nuestra consulta y los pacientes que yo te hablo desde mi hospital, del complejo asistencial Padre de las Casas, nosotros la mayoría de los pacientes que tenemos hospitalizados son menores de 2 años. O sea, son pacientes que no van al colegio, que no van al jardín. Entonces, la medida de adelantar o no adelantar las vacaciones, yo creo que es algo que escapa a nuestro rol como clínicos de determinar si sí o si no. Hay que analizarlo tal vez caso a caso, hay que analizarlo tal vez entendiendo el gran grupo de la población que está requiriendo hospitalización, que está requiriendo cama crítica, y en base a eso tomar las medidas correspondientes. Y que eso ya es a nivel central. Nosotros como clínicos, como hospital, no podemos como tomar una decisión en base a eso. Eso ya es a nivel central, no corresponde a nuestra expertise en el fondo del día a Sí, día, digamos. sí, Pero lo que yo te cosa. puedo decir es Sí. que tengo pacientes menores de 2 años que son aquellos que están más hospitalizados. Sí, y la pregunta iba precisamente porque es lo que hoy día se está debatiendo. La autoridad del Ministerio de Educación ha señalado de que ya fueron adelantadas las vacaciones para la primera semana de julio y que, de acuerdo a todas las señales que hay, va a ser el momento PIT, pero ya se reconoce por la sociedad médica que estamos viviendo el PIT de enfermedades. Entonces,
Bueno, y por otro lado, los profesores están evidenciando la baja de asistencia de sus alumnos a clases. Incluso han dicho, Ujú. la verdad, aguantemos lo que queda porque lo más probable es que las vacaciones se tengan que extender una semana más, producto de la gravedad que se está viviendo. Entonces, entre adelantarla, los profesores han dicho, ¿sabe qué? Mejor pónganle una semana más para poder recuperar bien a los niños. Y que eso es algo que es muy dinámico también. O sea, yo creo que nadie esperaba que se nos adelantara tanto la consulta pediátrica y que se disparara a los niveles que la hemos visto. Y que además hay que pensar que el invierno todavía no llega para Así es, efectos como climáticos. exacto. Estamos, Entonces, también tenemos que pensar en intentar planificar dentro de lo posible, por supuesto, lo que pueda venir posteriormente. claro, tiene usted toda la razón, estamos solamente en otoño, así que hay todavía un plazo que si bien es en días, ya no es en meses, es en días, pero todavía nos falta lo más crudo de este tiempo. Y que evidentemente que en la zona estamos de alguna manera acostumbrados a saber Mm. que además de las bajas temperaturas, de las intensas precipitaciones, tenemos una calidad del aire que en verdad ya la vamos a experimentar la otra semana cuando pare la lluvia y comience estas bajas térmicas que se están anunciando para esta región. Ujú. En la En el condición, fondo, sí, digamos. doctora, la calidad del aire también está afectando a los lactantes y a la comunidad en general respecto de lo que estamos viviendo. Por supuesto que la calidad del aire afecta a los pacientes, sobre todo lactantes, en relación a los malos índices de aire que se manejan aquí en la Araucanía. Pero además, eso afecta a nuestro otro grupo, que son los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas respiratorias, a los pacientes asmáticos, por ejemplo, a los pacientes que tienen bronquitis recurrente. Entonces, a ellos también se ven afectados de sobremanera respecto a la calidad del aire que aquí está a nuestra región. Claro, y claro, estoy en contacto con usted que su presencia de atención es lactantes, es a los pequeños, pero hay que pensar que también estas condiciones que son ideales para la aparición de estos virus de invierno también afectan a los adultos mayores y habrá que ver cómo viene esa segunda parte. Exactamente, sobre todo y ahí el énfasis que hay que hacer es a mejorar nuestros índices de vacunación, sobre todo de la influenza, que a nivel nacional se están manejando niveles que no son óptimos, por lo tanto, para poder resguardar a nuestros adultos mayores también es muy importante, aparte de las medidas que explicábamos del lavado de manos, de la mascarilla, también importantes para nuestra población infantil, por supuesto, pero hacer énfasis en la vacunación contra la influenza. Sí, estamos en un 60 y tanto por ciento, Mm. bastante bajo respecto de la gravedad que estamos enfrentando. Nos relajamos después de la pandemia, doctora. Sí, porque fue un encierro que fue agotador y muchos lo sintieron eterno finalmente. Pero lamentablemente tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar en que algo tenemos que haber aprendido de la pandemia y es a poder cuidar. Y hay que volver a recordar cómo nos cuidábamos, no estábamos en medio de la pandemia. Bueno, usted nos decía que el tema de camas, la disponibilidad en números, ¿cuántas camas tienen ustedes, camas críticas para atender el sector de lactancia? Nuestro servicio de salud, las camas críticas se encuentran en el hospital regional, en ¿Ya? Hernán Enríquez. Ahí están nuestras camas críticas. Ellos son nuestro centro, ya que son el hospital tipo 1 y es el hospital Ustedes regional, derivan como bien allá. dice su nombre. Nosotros derivamos a hospital regional. Pero en este minuto, mi ocupación de camas, con las camas que yo tengo habilitadas actualmente, es de un 82%. ¿Y eso en número cuánto es? Tendría que calcular el número, pero mi tasa, porque depende mucho del dinamismo que se da respecto a la ocupación de cama. Ese es el número que yo conozco aquí a las 8 de la mañana. Si Claro, yo te hablo del número real, tendría que pensar en las altas que están dando mis colegas en este minuto. claro, porque, a ver, si fueran 100 camas, usted tiene
¿cuánto ocupaba? Me ¿80? quedarían 18. Sí, pues me quedarían 18. Claro. Si yo tuviera Claro. 100 camas. ¿Y cuántas camas tiene en total el complejo de Padre Las Casas? Para pediatría, 29. 29. Ya. Bueno, y alguien me decía, sí, claro, pero estas camas y las camas críticas en tiempo de pandemia requerían profesionales y requerían Exactamente. gente de salud que se contrató de manera extraordinaria. Entiendo que ese personal hoy día ya no está. Más que estar o no estar, y esto ha sido un trabajo en torno a la red, y en eso puedo incluir el trabajo que ha realizado tanto los otros hospitales nodo, también en coordinación con Hospital Regional, se ha logrado ir capacitando a profesionales que están trabajando con nosotros, profesionales que estuvieron trabajando con nosotros también en contexto de pandemia, para ayudarnos a cubrir las necesidades de los pacientes pediátricos. Eso se ha coordinado desde el servicio de salud para poder que nuestros profesionales que probablemente no estaban muy habituados a atender niños cuenten con las competencias para poder atenderlos y que han sido un apoyo muy importante porque ya que ha habido una expansión de camas en todos los hospitales nodo, más la reconversión de camas a críticas en hospital regional, se han requerido más manos y por suerte desde el servicio de salud se han generado capacitaciones para que todas las manos que tenemos disponibles puedan colaborar en la atención de niños, entendiendo lo complejo que es pasar de atender a un adulto a atender a un niño. Ah, claro, sí, sin duda. Bueno, era nuestra idea de conocer la realidad que estamos enfrentando frente a lo que pasa a nivel nacional. Doctora, por favor, recomendemos, si es que mi hijo tiene tos, una temperatura que puede subir, pero baja y no requiere mayor situación con harto moquillo, en 7 días eso debe desaparecer, ¿verdad? Eso debe empezar a mejorar en ese lapso de tiempo. Lo complicado son los otros síntomas y que ahí sí necesitamos urgente que un médico vea a nuestros hijos. Que se le hundan las costillas, se le pongan los labios morados, fiebre de 3 días que persista o que no logre bajar, es un paciente que debe ir al servicio de urgencia. Ahora, y esto es una pregunta que es más que nada de utilidad para las personas. Yo, si no tengo medio de locomoción a las 3 de la mañana, ¿puedo pedir una ambulancia para que vayan a buscar a mi hijo o llevarlo en una ambulancia? Los móviles SAMU, los móviles de ambulancia su función es trasladar a un paciente que está grave. O sea, en esa Ahí lo que condición, sí, sí, usted recomendaría que en la condición de un paciente, Sí, y eso es independiente del rango etario, cuando hay un paciente grave, uno debe solicitar el apoyo en el número de la ambulancia, que es el 131. perfecto. Y ahí usted recomienda que se haga en ese vehículo el traslado y no en otras condiciones donde el niño se va a enfrentar a cambios de temperatura que podría agravar más aún el cuadro que está presentando, ¿no? Estamos hablando de un niño que está realmente grave, un niño que está comprometiendo su vida, aquel que debe trasladarse en un móvil de ambulancia. Pero si los padres, por ejemplo, tienen los medios para trasladar a su hijo a un servicio de urgencia porque tiene fiebre y no han podido manejarla o porque ya lo ven que le cuesta un poco respirar, deben trasladarlo por sus medios. Tenemos que entender también que pese a que estamos en esta contingencia de invierno, hay otros pacientes que también requieren esos móviles, pacientes que sufren un infarto, pacientes que sufren un accidente vascular, pacientes que necesitan cirugías de urgencia. Entonces hay que entender también que la gravedad la da el contexto clínico, pero sobre todo la gravedad una vez determinada como gravedad por un profesional. Sí, claro. Además de que ustedes están ubicados en una comuna que tiene una población rural muy alta, yo diría casi el 50% Exactamente. de la población de Padre Las Casas vive en el campo. Exactamente, nosotros contamos con una población muy rural. Muy bien. Bueno, doctora, le saluda Magdalena, quien le agradece este esfuerzo y también nos están viendo en el complejo asistencial de Padre Las Casas y agradeciendo las recomendaciones que nos ha entregado. Nos ha dejado clarito, doctora. Ya, de nada. Bueno, agradecerle una vez más, que esté muy bien
y hasta cualquier momento. Igual, muchas gracias.